Bueno, recuerdo que la última charla que tuvimos fue en septiembre, 14 de septiembre. Coincidentemente son 3 meses de diferencia, entonces me pareció interesante mostrarle esto, que esto lo hace el Johns Hopkins Hospital, universidad y eso, que va tomando la estadística de todos los distintos países. Y si bien es medio complejo, es una foto que yo puse acá. Fíjense en el total de casos, el total de fallecidos y el total de dosis de vacunas aplicadas hace 3 meses y comparamos lo que es en el día de hoy. Voy a ir cambiando 225 millones, 270 millones en 3 meses. Fallecidos 4.644.000, 5 millones, o sea, casi falleció 1 millón más en 3 meses. Y lo que es llamativo es los 8.700 millones de dosis aplicadas en el mundo. Creo que no hay vacuna en el mundo que ha tenido en menos de un año tantas dosis aplicadas en los humanos, con lo cual eso aumenta las posibilidades de efectos adversos que nosotros veamos, porque obviamente es una cuestión estadística y siempre nos toca algún lugar cerca o algún familiar, amigo que ha tenido algún efecto adverso, y los efectos adversos menores nadie los disminuye, y en algunas vacunas ha sido importante dolores articulares o fiebre y eso. Y después en estos cuadros son a nivel mundial como van pasando las distintas olas de infecciones. Y me pareció importante hacer algunos conceptos porque esto trata de ser una actualización, si bien hay cosas que vamos a repetir y que vamos a conversar, que ya habíamos visto en las charlas anteriores, pero puse 10 puntos que me parece que son importantes, de cosas que siguen todavía firmes y que son las que tenemos que seguir pensando. Que la transmisión es fundamentalmente aérea, no tanto de gotas, esto lo resaltamos en septiembre, la importancia de todo lo que es la ventilación. El barbijo bien colocado se sigue considerando que es una herramienta útil, y que es una herramienta útil hasta para disminuir otras infecciones que se transmiten por la misma vía aérea. Ventilar los ambientes es muy importante. Buscar los casos con testeo es la clave de la vigilancia. O sea, países en que buscan y van hasta la casa a hacer un testeo son los que van a tratar de detectar el caso mucho más precoz y van a poder aislarlo y van a poder detectar cuáles son las familias más lábiles o las familias que están más en convivencia con ese caso índice. Entonces, lo ideal es que uno tenga una tasa de positividad de los testeos de menos del 5%, 3%, 2%, que nosotros nunca lo conseguimos, y recién ahora parecería, como hay pocos casos y hay un poquitito más de testeo, que andamos con esos porcentajes. Que afecta a los distintos grupos etarios, y según la edad o según la comorbilidad que uno tenga, es la forma diferente de presentación y la gravedad que va a presentar el COVID. Por eso las estadísticas son diferentes, y parecería que a medida que va avanzando la pandemia y se van produciendo nuevas olas, y esto quizás pasa un poco lo que están viviendo en Europa y en algunos países que están apareciendo casos nuevos, no son casos tan graves, en donde la preocupación máxima es no saturar los servicios médicos de terapia, sino la preocupación es que no se siga expandiendo o que no agarre a población vulnerable. Seguimos sosteniendo que el asintomático puede contagiar, de ahí que el testeo pasa a ser clave, y el aislamiento por contacto estrecho también, porque yo no voy a esperar a tener síntomas para aislarme. Que los cuidados disminuyen la transmisión de otras infecciones, que lo dijimos un poco con el barbijo, y todos los cuidados estos de distanciamiento, higiene de manos cuando nos toca, y tratar de ventilar los ambientes, disminuye
infecciones por influenza, parainfluenza, adenovirus, virus incisional respiratorio. A mayor circulación, mayor posibilidad de aparición de variantes, y esto es lo que estamos viviendo, y vamos a dar algunos conceptos de la variante Omicron para charlar un poquitito de ese tema. Y creo que este es el último concepto, que no hay una medicación única y eficaz que sea para siempre igual, sino que depende en qué etapa de la enfermedad, en qué etapa evolutiva esté, si está ambulatorio, internado, si está grave, con insuficiencia respiratoria, van a ser los esquemas terapéuticos que uno tiene a mano para utilizarlo, pero lamentablemente hoy no tenemos un medicamento que sea eficaz y preventivo, como ustedes recordarán en la gripe porcina o en la primera influenza H1N1, que utilizaban muchísimo el oseltamivir y que parecía tener una efectividad y que era algo accesible, económico y que lo podíamos tener a disponibilidad. Esto hoy todavía con el COVID no sucede. Y como concepto fundamental, las vacunas son eficaces. Todas las vacunas son eficaces y es importante tenerla presente y aumentar el esquema de vacunación. Salvan vidas y son seguras, y 5 conceptos sobre vacuna. La investigación, como habíamos dicho en otras charlas, ha cortado caminos y no ha sacrificado la intensidad o la seriedad con que se han hecho estas investigaciones, y la realidad hace que realmente tengamos efectividad, y la gran duda es cuando aparecen estas variantes y cuando son medias diferentes a su virus original, puede llegar a tener alguna diferencia en la protección de estas vacunas. Indudablemente generan un alto impacto en la epidemiología y frenan muchísimo, y si bien hay veces vemos que empiezan a aparecer casos, muchos de los casos que están vacunados y que tienen COVID son leves y no terminan requiriendo internación ni terapia intensiva. Es necesario refuerzos, esto lo habíamos presumido cuando empezamos a vacunar y hoy creemos que es así, que según la intensidad con que vaya a seguir circulando el virus, vamos a tener que pensar en que quizás estos refuerzos se puedan ir espaciando y no hacerlo a los 6 meses, sino al año, pero que el refuerzo hoy por hoy es necesario. Y que con algunas vacunas diferentes, esto que se llaman esquemas heterólogos, o sea, yo empiezo un esquema con un Sputnik y hago un refuerzo con algún esquema de otra plataforma, podría tener una cero prevalencia de anticuerpos mejor. Y la gran deuda mundial, que esto es un tema quizá personal mío, pero que está relacionado, y hay artículos que ya lo están diciendo, que como a mayor circulación, mayor variantes nuevas, si nosotros consideramos lo que decíamos al principio, que hay 8.000 millones de dosis dadas en el mundo, hay países que tienen una tasa de vacunación de un 70-80%, y cuando hay otros países que tienen un 6% de vacunas aplicadas en la población, entonces esto es totalmente desigual y alguien se tiene que ocupar de esto, y pasa a ser muy importante a nivel mundial tener una consideración de esto. Vamos a la dosis de refuerzo y booster. Este es un concepto sacado del Ministerio de Salud del noviembre de este año. Esto es para todos los boosters, son dosis que refuerzan el esquema primario. Una respuesta inmunológica inicial tiene que ser suficiente y que, habiendo pasado un intervalo más o menos de 6 meses, uno puede hacer una dosis full booster para que esos anticuerpos vuelvan a elevarse y vuelva a tener anticuerpos suficientes para que pueda tener protección durante por lo menos 6 a 1 año más. 6 meses a 1 año.
Y con respecto al COVID, lo que planificó el Ministerio es que se empieza con personal de salud, adultos de 70, mayores de 70, personas que residen en hogares de larga estancia, y después los inmunocomprometidos fueron los que empezaron a vacunarse y se están haciendo el refuerzo y bajando la indicación en grupos etarios de A10. Esto es lo que yo decía de los grupos heterólogos. Se cree que la inmunogenicidad con esquemas heterólogos pueden llegar a ser muy buenos. Entonces nosotros tenemos dos grupos grandes de distintas plataformas de investigación, sacando la Sinopharm, que es de una plataforma de virus inactivado, del mismo virus COVID pero inactivado. Tenemos la del vector viral, que es la AstraZeneca, la famosa Sputnik y la CanSino, y de plataforma de ARN mensajero Pfizer y Moderna. Entonces, entrecruzar estos esquemas también puede llegar a ser un esquema, un potencial beneficio. Esto es también sacado del Ministerio y lo que habla es las dosis adicionales y las dosis de refuerzo, a qué grupo le toca y qué esquemas se podrían intercalar. Esto, si quieren, lo pueden, entrando a la página del Ministerio de Salud, lo pueden adquirir y lo pueden tener. Esto lo pongo no porque sea un problema frecuente, pero es una pregunta frecuente de qué es lo que pasa con las alergias y las vacunaciones. Entonces acá lo que sale este mismo manual, que son pocas páginas, qué es lo que sucede con la condición clínica del potencial a vacunar y la conducta que uno tendría que tomar. Fíjense que acá hay contraindicación absoluta, acá hay contraindicación absoluta, pero las otras son precauciones y tener algún recaudo en especial. Vamos a algún ejemplo. Si hay una alergia grave previa a alguno de los componentes de la vacuna, obviamente va a haber una contraindicación absoluta. Esto es harto infrecuente en todas estas millones de dosis que se han aplicado. La anafilaxia o reacciones alérgicas graves en la primera o en la segunda dosis con esquemas heterólogos también contraindica absoluta para recibir cualquiera de las vacunas disponibles en la actualidad. Estas serían las dos contraindicaciones absolutas. Y después, de acuerdo al tipo de anafilaxia o el tipo de reacciones alérgicas que uno haya tenido, puede haber una precaución y que tiene que ir a un centro donde se pueda quedar en observación durante unas horas y tomar alguna medicación previa, o directamente sin contraindicación ni precauciones en casos leves como urticarias, dermatitis, asma, rinitis alérgica, etcétera, que a veces sucede y es la consulta más frecuente, que no tendría ninguna contraindicación ni precaución. Otro punto importante que la Sociedad Argentina de Pediatría saca en noviembre del 2021 es el porqué y el justificar un poco este tema de las vacunas, que ya un poco lo habíamos charlado en la conferencia anterior, en la charla anterior. El objetivo sería proteger más a la familia, facilitar una presencialidad escolar más segura, permitir además otras actividades deportivas, lúdicas y sociales en los niños, que es tan importante y que faltó tanto en el primer año de la pandemia, y también disminuir la ansiedad y preocupaciones en los padres, que muchos quieren tener la seguridad de estar prevenido y tener prevenido los chicos. Hay esquemas matemáticos o lugares donde se han hecho simulaciones y donde vieron que vacunar a los chicos también ameseta la curva de probables brotes nuevos del COVID. La semana pasada estuve en una conferencia de un médico alemán, que ellos recién esta semana estaban autorizando la vacuna en los niños, y ellos están teniendo varios casos, y decía que era muy buena la postura que se había tomado en algunos países de Latinoamérica, empezar rápidamente, porque indudablemente, si bien los chicos no manifiestan mucha infección y manifestaciones clínicas, son vectores y son contagiadores también. Vamos a qué es lo que pasó en noviembre en Sudáfrica con esta variante nueva de Omicron. El primer caso fue el 9 de noviembre en Botsuana, 25 de noviembre lo notifica, y la OMS el 26 de noviembre ya lo clasifica como variante de preocupación.
¿En qué se basa por la variante de preocupación? Vamos a ver este cuadrito, creo que sale el señalador. Fíjense las distintas variantes que hubo, alfa, beta, gamma, delta y la de Omicron, y cuántas mutaciones tiene cada variante. Y la de Omicron se ve que tiene más de 50 mutaciones, y que la mutación en la espícula, esta es una foto o un diagrama de lo que sería esa espina de la cápsula del virus, que está en colores las mutaciones que tiene, por ejemplo, la variante Delta, y la Omicron todas las distintas mutaciones, con lo cual esto implicaría que podía llegar a tener alguna diferencia en las manifestaciones fenotípicas, o sea, cómo se expresa esta variante en la clínica o en la diseminación de esta infección. Esto es en Sudáfrica, los distintos brotes, brote la segunda ola por beta, la tercera por alfa, era la que mayor se manifestaba, y hasta ahora rápidamente y sin ninguna otra variante, el 75% es Omicron. Eso es lo que llamó la atención. La transmisión viaja el virus con los vuelos, con lo cual ya en muchos países está apareciendo, y de acuerdo al color que aparece diagramado en este mapa mundi, es si es un caso o 2 o 3 detectados, como puede ser hoy en Argentina, esto es de hace una semana, o si es más intenso el amarillo, y es donde ya se ve que hay una circulación comunitaria de esta variante. Esto es en Inglaterra, como fue bajando los casos, y en diciembre esto es una ampliación de esta curva, como empezaron a aparecer y con casos de Omicron. Y en Dinamarca también, como empezaron a aparecer los casos y hay diseminación comunitaria. Esto es medio complicado, pero hagámonos la cuenta de que el SARS-CoV-2 original salvaje empezó acá y empezaron a aparecer las distintas ramas y las distintas variantes o subvariantes. Fíjense, esto es la de Omicron, como que estuvo con un canal aislado, diseminado, casi silencioso, y empieza a brotar como si fuese un brote o una rama nueva. Si lo ponemos al revés en vertical, y parecería un árbol. Esto es lo que ahora vemos, que hay más mutaciones y que está totalmente diferenciado de lo que vinimos casi paulatinamente viendo mundialmente qué es lo que pasaba. Entonces, las postulaciones que hay es o que esto se juntó y se asoció con otro virus, coronavirus de los resfríos comunes, y estuvo guardado en un inmunocomprometido o en un clúster familiar o en algún lugar donde recién ahora sale a flote esta variante. Hizo un salto evolutivo. Lo que todavía no sabemos bien es qué características puede tener, si tiene mayor replicación, mayor diseminación, diferente cuadro clínico, diferente respuesta a la vacuna, o afecta a otros grupos de población que no sean los habituales, que pueda afectar más a los niños, que pueda afectar más a los inmunocomprometidos, más a los jóvenes que a los ancianos, o sea que esas cosas no se sabe. Lo de mayor diseminación y replicación, el famoso R0 que uno está acostumbrado a escuchar estos últimos meses o estos últimos 2 años, en Sudáfrica se vio que es importante y que va más allá de 2.5 o 3, pero no se puede sacar conclusiones si el virus es muy diferente y la población no está inmune. Entonces hay que tener más datos y en distintas poblaciones para ver si esto es tan así. La OMS hace de esto una descripción que no vale la pena leerlo completo, pero es lo mismo que veíamos en este punto, pero lo que dice todavía no está claro, todavía se desconoce, o sea, se lo puse a propósito para decir, la OMS trabaja con asociados técnicos para conocer efectos de la eficacia de la vacuna, la eficacia de las pruebas de PCR, o sea que todos los puntos estos son puntos que todavía están en discusión o en evaluación para ver si realmente es muy distinto la variante esta Omicron.
Les comento lo que ya les había comentado la vez pasada, que todos son un salpicón, pero igualmente uno puede decir que en países en donde no hay vacunación, donde no hay buena inmunidad de rebaño, obviamente cuando salta una variante nueva va a pintar todo de color diferente en las curvas. Lo que decíamos que todavía sigue siendo lo del aire, y ya lo habíamos mostrado lo anterior, y para reforzar lo que es los ambientes típicos en oficinas, los recambios que tiene que haber y la concentración de dióxido de oxígeno que uno tiene que tener presente. Esto me pareció interesante porque vamos a empezar por lo de la izquierda, donde dice reuniones seguras y el famoso decálogo de los 10 puntos, que muchos los tenemos presentes, pero había algunos que quizás podíamos reforzarlo. Limitar la lista de invitados, procurar que los asistentes estén vacunados contra el COVID, si asistirán mayores de edad o personas con comorbilidad, pedir una mini cuarentena, por lo menos de 3 o 4 días antes de asistir a la reunión, eso se puede hacer tranquilamente. Sugiere realizar prueba rápido de antígeno para asistir. Se recomienda que vayan bien abrigados para permitir que las ventanas permanezcan abiertas, procurando una buena ventilación. Esto obviamente depende en qué época del año se haga la reunión, pero es un tema para tenerlo presente. Nadie debe asistir si tiene un malestar o algún síntoma. Insistir en el tapabocas, cubreboca, el mayor tiempo posible, y más cuando están bajo techo y con ambientes cerrados. Se puede monitorear la concentración de dióxido de carbono. Elige eventos que no vayan ni todos en el día ni todos a la misma casa, y procurar mantener un volumen bajo de la música, más que nada cuando uno está charlando, para tratar de que no tengamos que gritar. Acuérdense que cuanto uno más habla, más fuerte, más disemina esas partículas de aire. Y esto, el de la derecha, son las múltiples capas, el famoso sistema del queso suizo, que para que uno se contagie tiene que ir pasando el virus por los distintos agujeritos, y cuantas más barreras pongamos y más barreras seguras, con responsabilidad personal o con responsabilidad compartida del que organiza la fiesta o el salón, etcétera, podemos tener mucho menos diseminación del COVID en estas fiestas. Termino con esto que me parece importante comentárselos como un concepto que se está manejando mucho ahora, y en muchos de los congresos de infectología se está hablando de lo que es una salud. Nosotros tenemos que considerar que hay 1.415 patógenos que afectan al hombre, tanto sean virus, bacterias, hongos, parásitos o mismo así alimentos contaminados. El 61% son zoonóticos, ¿qué quiere decir? Que son transmitidos por los animales, 450 patógenos. Y el 75% de las enfermedades emergentes corresponden a zoonosis. Recordemos lo que decíamos de la gripe aviar, de la gripe famosa llamada porcina o H1N1, el ébola, mismo el coronavirus, el SARS-CoV-2 y los otros coronavirus que estuvieron. Siempre hubo una escala intermedia en algún animal. Entonces, lo que acuñó este término el veterinario epidemiólogo Calvin Scheib en 1976 dice que la estrecha y sistemática interacción entre humanos, animales, nutrición, sustento y salud es un paradigma que resalta las interconexiones entre estos mundos y proporciona un enfoque para abordar desafíos de salud complejos. Hay mucha gente que está trabajando en investigación, siguiendo colonias de murciélagos, siguiendo alimentos, distintos alimentos o animales, para tratar de disminuir el impacto que tiene el hombre frente a los animales y frente a la gran diversidad que estamos atomizando o que estamos sacrificando. Y cuanto menos diversidad hay y cuanto más el animal se acerque en forma no natural al humano, es donde existe esta convivencia y esta transmisión
de distintas patologías. Tal es así que se presume que si va a haber una nueva pandemia, también va a ser una zoonosis, y hay mucha gente que en silencio está trabajando para que esto no vuelva a suceder, o ver qué podemos llegar a tener presente para que esto no suceda. Una salud en el medio, y está la salud animal, la salud ambiental y la salud humana. Nosotros como infectólogos también trabajamos en lo que es el ítem de la resistencia antibiótica. Ustedes saben que los antimicrobianos se venden a veces libremente y hasta en un kiosco en un supermercado, lo indica un farmacéutico, pero también se aplica en la salud animal para engorde, en la salud vegetal, y hay trabajos hechos en donde se ha hecho cultivo del río Suquía en Córdoba, donde encontraron muchísima resistencia antimicrobiana en el río, donde obviamente van los entorios y los desechos, pero también había concentración de ciprofloxacina, que es un antibiótico y que no se sabe por qué estaba también en el río. O sea que realmente es un problema para atender, y que es un problema que tiene impacto en esta y en próximas pandemias. Conecta las distintas ciencias y sistemas que son con las necesidades que tenemos nosotros con la sociedad. Y para terminar esto, que es un diagrama un poquitito más amigable, pero la salud animal, vegetal y del medio ambiente, que obviamente redunda en una buena salud en el mundo. Bueno, creo que más o menos para respetar el tiempo, dejamos abierta para preguntas. Muchas gracias, doctor. Excelente y muy claro como siempre. Tenemos 6 minutitos para hacer preguntas. Así que si alguien tiene una preguntita, ¿había algo en el chat? A ver, vamos a mirar. Por ahora no. Por ahora Buenas no. tardes. Doc, yo voy a hacer una Sí, pregunta de manual. Vienen las fiestas, ahí vi que había un decálogo. El sí. consejo personal suyo, ¿cómo nos cuidamos nosotros y a nuestras familias? Yo creo que del decálogo ese yo me quedaría con 2 o 3 puntos, quizás. Uno, tratar de responsablemente hacer una mini aislamiento antes de reunirme con burbujas que no son de mi entorno, y más si va a haber gente mayor. Esa mini burbuja sería decir, bueno, yo 4 o 5 días voy a tratar de no ir a comer afuera, o cuidarme más con el barbijo cuando estoy en un entorno que no es el mío familiar, y ser responsable de estar atento si aparece algún caso en el medio donde yo me muevo. El otro es el ambiente donde me voy a reunir, tratar de insistir en que sea ventilado. Y el otro, tratar de que respetemos dentro de lo posible el aforo y los gritos o las músicas o los cantos, etcétera, porque eso es lo que más disemina. Dentro de lo posible, o sea, yo creo que nosotros estamos, como decías vos, Miguel, al principio, en un veranito, pero esto de las fiestas nos pueden llegar a jugar una contra importante. Creo igualmente que nosotros en Argentina tenemos más casos de los que están denunciados, porque no se ha denunciado todo, y en la familia quizás lo tienen en ejemplos personales o familiares ustedes, pero quizás uno de ustedes llenó la ficha epidemiológica de denuncia epidemiológica, pero estuvo su pareja, su hijo, su abuelo, y quizás no lo denunciaron. O sea que hay más casos de lo que realmente se dicen, con lo cual puede haber una inmunidad de rebaño mayor. Y también tenemos una buena cobertura de vacunas, que hay países en el primer mundo que las comunidades antivacunas son un problema y no saben cómo cambiar esa cultura del problema antivacuna. Bien. Y tenemos acá una pregunta de Nico. Mientras siga habiendo variantes, ¿vamos a tener que seguir aplicando los refuerzos de la vacuna? La expectativa es que hoy por hoy sí. Creo que la tercera dosis va a ser para todos. No digo este año porque ya termina, pero en los próximos 3 a 6 meses creo que nos vamos a tener que dar un refuerzo.
Y creo que vuelvo al tema de equidad, que lo puse en un punto muy chiquito en las primeras diapositivas, pero creo que hasta que la Organización Mundial de la Salud o los países que tienen vacunas hasta para darle 5 dosis a cada uno de su población, y haya países en donde no hay ni siquiera una dosis para cada uno, y no se tome seriamente esa responsabilidad, va a seguir pasando esto. Puede haber una suerte de que se vaya dilatando, y esto pasó quizás con el H1N1, que en el primer año estábamos todos preocupados y hubo casos de H1N1, y hoy está ya incorporado en la vacuna de influenza habitual, y entonces esto ni lo sentimos, y seguramente vaya a haber vacunas antivirales con el componente de coronavirus metido dentro de la vacuna, y sea una vacuna más dentro del calendario. Esto es un futuro que no va a ser muy lejano, pero puede responder esa pregunta de los refuerzos. Excelente. Hay varias preguntas, voy con la última Dale. y el resto se las pasamos y las vamos a compartir en este mismo grupo de todas las personas que estuvieron, ¿no? Consulta. ¿Cada cuánto tiempo sería recomendable darse los refuerzos, teniendo en cuenta de que haya vacunas disponibles? El refuerzo inicial es por lo menos pasado los 6 meses del esquema original. Eh, y después los refuerzos posteriores será de acuerdo a la epidemiología y de acuerdo a las indicaciones, la de disponibilidad de vacuna. Puede ser que sea el año que viene, a fin de año, a mitad de año, eso lo veremos. No hay todavía nada estipulado. Perfecto. Bueno, estamos on time. Tenemos que cerrar 10 minutos antes. Quedaron algunas preguntas, doctor. Se las vamos a compartir en nuestro chat interno que tenemos de seguridad e higiene con usted, que muy gentil Bárbaro. aceptó participar. Y después lo vamos a distribuir con